Bueno, vamos a ir a la palabra. Acompáñenme allí en Romanos. Como les decía anteriormente, vamos a estar hablando de lo importante que es predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Hay bendición allí. Y también anunciar el evangelio de Cristo, ¿no? Que usted y yo podamos allí compartir. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿no? Recordemos que vino, murió por nosotros, estuvo allí al tercer día, resucitó y eh, antes de partir al cielo le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñen lo que yo les he enseñado hasta el fin del mundo. Entonces hay un llamado allí para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, para que nosotros estemos anunciando las nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 5. Dice lo siguiente: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Versículo 12: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, y hay unas preguntas aquí del apóstol. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y bueno, aquí vemos el apóstol Pablo habla inclusive de cómo llegar a la salvación, cómo ser salvo, ¿sí? Y solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Jesús murió, como les decía anteriormente, por nosotros. Y aquí nos muestra Pablo y nos dice lo importante que es la palabra de Dios, no solamente para nuestra vida, sino para aquel que aún no conoce de Cristo Jesús. Hay algo bien importante, y es que usted y yo, ¿sí? Independientemente el tiempo que llevemos conociendo a Dios, es necesario que estemos anunciando su palabra. Jesús ascendió a los cielos, dijo: vayan y prediquen a toda criatura, ¿sí? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero nos deja esa recomendación de anunciar la palabra. El verso 8 dice inclusive: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra está allí, inclusive dice el apóstol, es decir, la palabra de fe
que predicamos. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la palabra. Por eso es importante aquí, y quiero que lo tenga usted muy, muy pendiente, y es que hay que leer la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo su palabra. Recuerde que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 está la promesa del Espíritu Santo. Jesús dice allí: hey, yo en un poco de tiempo me iré, pero no los voy a dejar huérfanos, dice, sino que les dejaré al Espíritu Santo, ¿sí? Que Él, inclusive dice, les recordará las palabras que yo les he anunciado. Por eso es importante que usted tenga una comunión con Dios. Y esto significa que tenga allí un tiempo de oración y un tiempo de conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Allí el Espíritu Santo estará recordando las palabras de Jesús. Allí el Espíritu Santo estará llenando su ser. Pero es necesario para poder llevar esa palabra a otros. El versículo 9 y 10 nos muestra la importancia de confesar con nuestra boca, ¿sí? No solamente nuestros pecados, sino también confesar que Jesús es el Señor, que resucitó allí al tercer día para darnos salvación y vida eterna. ¿Sí? Es un versículo muy conocido que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vean lo que es importante: el hablar, ¿sí? El decir también las cosas, ¿sí? Confesar allí, ¿sí? Acercarse a Dios. Mire, Dios nos ha dado por iniciativa de Él el plan de salvación. Mandó a su único Hijo. Juan capítulo 3 verso 16, un verso muy conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que nadie se pierda, sino todos lleguen a la salvación. ¿Sí? Por eso dice Pablo, y toma un versículo allí, inclusive el verso 11 dice: pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Mire la importancia de estar siempre con Jesús, ¿sí? Y este es un verso que inclusive está en Isaías, ¿sí? Y vea, todo el que cree en Él no será avergonzado, ¿sí? Ahora, Dios no hace excepción de personas. Hoy en estos tiempos Jesús ha dejado allí el camino para que todos se acerquen a Él. No importa de qué nación eres, no importa su etnia, no importa nada. Por eso inclusive Pablo dice en el verso 12: porque no hay distinción entre judío y griego, ya no es solamente hacia los judíos, sino ya el evangelio es para todos. Sí, porque dice: pues el mismo Señor es Señor de todos. Vea, el Dios de los judíos es el mismo Dios de nosotros, ¿sí? Porque solo hay un solo Dios. Inclusive hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, hombre. Por eso la importancia de Jesús como hombre, ¿sí? Para traer salvación a la humanidad. Se necesitaba comprender entre algo divino y entre algo humano, ¿sí? Debía haber una persona para poder comprender tanto la parte divina como la parte humana. Y por eso fue enviado Jesús, y es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso se hizo hombre, porque Él sabía la parte divina, pero también comprendió la parte humana y pudo darnos allí salvación.
y vida eterna, ¿sí? Y dice el verso 12 terminando, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Sabe? Estas riquezas no solamente son materiales, porque a veces como personas, como humanos, ¿sí? Nuestra parte humana, queremos las cosas materiales, pero no solamente de esas riquezas habla allí el Señor, sino también hay riquezas a nivel espiritual y hay para todos los que le invocan. Pero a partir del verso eh, 13 y bueno, inclusive 14, perdón, hay unas preguntas que hace el apóstol Pablo allí y que nos deben inquietar inclusive a nosotros, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sabe? Aquí hay unas preguntas del apóstol Pablo, ¿sí? Hay gente que aún no conoce a Jesucristo. ¿Cómo ellos van a invocar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo van a invocar al Señor? Porque el verso 13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si no hemos predicado, si no hemos anunciado, ¿cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a buscar a Dios? Vean lo importante de la predicación. Aquí el apóstol Pablo en este mensaje inclusive toma textos del profeta Isaías allí, porque el versículo 15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de las buenas nuevas, inclusive dice otra versión. Así que aquí toma el versículo que está allí en Isaías 52:7, ¿sí? Que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Así que hay una tarea. Hay bendición inclusive si usted anuncia el evangelio. ¿Sabe? Usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Y hay veces como asistentes en la congregación dejamos la tarea solamente al pastor, al líder, al que está allí al frente de anunciar. Pero Dios nos ha dejado la tarea a todos de anunciar la palabra, de enseñar lo que Jesús ha dicho allí, de su palabra. Hay salvación y vida eterna para todos, pero hay algunos que no les ha llegado el mensaje y Dios nos ha enviado a que nosotros, porque ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a creer en Él? ¿Cómo van a oír y cómo van a llevar ese mensaje si no lo han escuchado? Así que usted y yo tenemos una tarea y es anunciar la palabra de Dios, anunciar el evangelio, ¿sí? De ir y hacer discípulos. Por eso es importante, y bueno, aquí en nuestra congregación tenemos el discipulado. Tal vez usted diga, bueno, no sé cómo. Hay una herramienta poderosa que es el discipulado para empezar con una persona que está empezando en los caminos de Dios. Allí este discipulado está basado en el Evangelio según San Juan y hay muchos versos allí bases del Evangelio según San Juan, ¿sí? Donde va a empezar a conocer a Jesús, ¿sí? Los evangelios, inclusive los 4 evangelios nos habla de Jesús. Si usted los ha leído, vemos que allí vemos a la persona de Jesús, vemos a Jesucristo allí, hablamos de Jesús allí en los evangelios, vemos sus milagros, ¿sí? Sus parábolas donde también nos traen enseñanzas para nosotros. Entonces vemos allí lo importante que es anunciar el evangelio, de tener allí, de hacer discípulos. Por eso este año también estamos incursionando en las redes, ¿sí? Porque allí también estamos enviando palabra. ¿Sí? Ustedes han visto allí, inclusive a nuestro pastor, tenemos allí colocando la serie de un granito de mostaza, una palabra corta que el pastor allí
Da para que usted también esté pendiente de nuestras redes y esté también, inclusive usted diga, bueno, no sé qué decir, cómo darle un mensaje al hermano que vive, al vecino. Pues tenemos esta herramienta para que usted comparta esa palabra y le llegue ese mensaje. Porque queremos llevar ese mensaje a toda persona. Así que conozcan a Jesús. Mire, solo por Jesús usted y yo somos salvos. Aquí nos dice que si confesamos que Jesús, no que el pastor, no que el vecino, no que yo, no, que Jesús resucitó entre los muertos y seremos que salvos. Lo importante de creer en Jesús, solo en Él hay salvación. Solo los que invocan a Jesús, solo los que confiesan allí a Jesús. Vean lo importante que es Jesús en nuestras vidas. Así que en esta mañana de jueves yo quiero dejarles allí esa inquietud de lo importante de enseñar, de anunciar, de pregonar, de predicar, como lo quiera llamar usted, de anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, esas buenas noticias para aquel que aún no conoce de Jesús. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente jueves. Bendiciones para todos y hasta una próxima ocasión.